La historia de Agelis comenzó Con extraños ruidos por la madrugada. Hablamos del año 1960, cuando en el convento Movimientos autónomos de los objetos. Arañazos en las ya no se paredes. profesaba el culto que le diera vida. Hablemos de terror. Hola terroríficos, ¿cómo les va? Como siempre, quiero agradecerles por acompañarnos en cada relato. Sean bienvenidos a este espacio donde trataremos de desconectarnos de la rutina diaria y disfrutar de un relato de terror. Así que los invito a que se preparen su bebida favorita, se relajen e imaginen que son parte del relato. No olviden que si les gusta nuestro trabajo, pueden ayudarnos dejando un like, un comentario y claro, suscribiéndose. Como siempre, les recomiendo usar audífonos, volumen arriba, apagar la luz y disfrutar. Esto es, Hablemos de Terror. Bienvenidos. En casi la mayoría de las experiencias paranormales, las personas suelen ver fantasmas o demonios reflejados en sombras o personajes oscuros, atravesando paredes o paseando por lugares. Otros, por su parte, ven niños o ancianas en camisolas blancas de piel grisácea y huesudas, o también brujas de horrendos rostros. Pero ¿cómo explicar? Cuando tu experiencia es algo que no puedes ver, cuando convives con algo que te atormenta pero que no tiene una forma alguna, o no se manifiesta como algo visible ante tus ojos. Solo lo sientes en la atmósfera, como una presencia casi imperceptible pero negativa, dañina, llena de mal y demoníaca. Solo siendo espectador en tu propia casa, de cómo avienta las cosas, desordena todo, golpea puertas y ventanas, llegando incluso a quebrar sus vidrios o más aún, cuando por las noches jalan tus ropas de cama o hasta pueden alcanzar tu cuerpo y aventarlo a metros. No espero que me crean. Tampoco explicaciones tengo, pues siento que hay cosas que simplemente no las tienen. Esto es tan inverosímil que hasta a mí me cuesta creerlo del todo. Si les dijera cuándo comenzó, les mentiría. Muchas señales venían de días anteriores sin darnos cuenta de ello, por ser de cierta forma cosas habituales para muchos, o para ustedes mismos en este momento, cuando están en sus camas tranquilamente descansando por las noches. Puertas que se abren sutilmente, o el crujir de las escaleras o del piso, objetos que caen, cosas triviales que por lo general se ignoran o se asocian a corrientes de aire o a la descompresión de la madera por el calor. ¿Quién podría suponer que aquellas situaciones son señales de algo malo que puede o está por venir? Y fue así como ocurrió para nosotros. Para mí todo esto comenzó un sábado por la noche. Era un fin de semana cualquiera, cuando decidí dejar preparadas algunas cosas para el almuerzo del domingo. Había ido al mercado ese sábado temprano. Por ello, cuando aquel hedor putrefacto abofeteó mi cara y la nariz al abrir el refrigerador, me sacó de todo contexto y realidad. Carnes, frutas y verduras estaban completamente podridas y descompuestas, como si llevaran semanas ahí adentro, sin la refrigeración adecuada. Llamé a mi marido y revisamos completamente el artefacto, llegando a la teoría de que estaba con algún desperfecto. Aquello, sumado a las altas temperaturas, habían ocasionado quizás tal descomposición alimenticia. Hasta ahí nada nos parecía raro, pero fue en la noche, cuando veíamos la televisión en nuestra habitación, que aquel hedor volvió. La pestilencia era tal que nuestros hijos llegaron somnolientos frente a la puerta a preguntar de dónde provenía tal nauseabundo aroma. Todos los alimentos yacían en el tarro de la basura en la calle, siendo imposible que se impregnara la casa de tal manera. Revisando toda la casa, sin encontrar nada que provocara tal putrefacción en el ambiente, dejando abiertas las ventanas por unas cuantas horas. Con las altas temperaturas, incluso nocturnas, era habitual dormir con ellas abiertas. Llevábamos un par de horas durmiendo luego de aquel incidente, cuando comenzaron las ventanas a azotarse en forma violenta, no solo las de nuestra recámara, sino también las de los niños. Asustados en medio de la noche, quedamos en nuestras camas atónitos viendo cómo se golpeaban una y otra vez, como si una fuerte ventisca
estuviese causando aquello. Los niños gritaron desde la pieza continua, y no fue hasta que mi marido prendió la luz para ir a socorrerlos que aquello cesó intempestivamente. Cuando llegamos a su cuarto, aún la cortina se movía en forma muy inusual, como si alguien la estuviese ondeando tras de ella. Jennifer, la menor, lloraba aterrada cubierta con las ropas de cama mientras que Nicolás exhalaba agitadamente con su mirada fija hacia la ventana. Solo Margaret, nuestra hija mayor, al parecer seguía en trance, como inmune al desorden ocurrido. Afuera todo era calma. Eran pasadas las 3 de la madrugada y el aire estaba muy tibio aquella noche. Ningún rastro de ventarrón o algo que hubiese causado tal azote de nuestras ventanas, situación que nos dejó bastante inquietos, y cerramos con seguro cada una de ellas antes de volver a nuestra cama. Pasé por la habitación de Margaret, quien dormía profusamente con todas sus ropas en el suelo, pareciendo inmune a cualquier ruido, y extrañamente tenía sus ventanas bien cerradas. Desperté más temprano de lo habitual aquella mañana, pese a ser domingo. Creo que el episodio de la noche anterior me había impedido conciliar el sueño del todo bien. Me puse mi bata y me dirigí a la cocina como habitualmente lo hago para preparar el café y el desayuno. Mientras esperaba el hervor del agua, fui por las tazas cuando me llevé un pavoroso espanto. Los muebles estaban completamente vacíos, sin tazas, sin platos, por lo que comencé alborotadamente a abrir uno a uno por toda la cocina, encontrándome todo igual, vacío. Lo primero que pensé fue que alguien me estaba jugando una broma, o bien en un ataque de aseo, alguien sacó todo para darle una limpieza profunda a los muebles y a la vajilla. Pregunté uno a uno en casa, y nadie tenía idea de lo que le hablaba. No fue hasta que llegaron a la cocina, cuando quedaron tal o más sorprendidos que yo, buscando incansablemente por toda la casa y cada rincón sin encontrar absolutamente ningún rastro de nuestra loza. Margaret venía somnolienta, recién despertando por nuestro escándalo, preguntando por qué tal alboroto. Cuando le mostramos y le contamos, nos miró confundida y pensando que bromeábamos en complicidad. Pero justo en aquel momento, los muebles comenzaron a sacudirse y a cerrarse. Y pronto, de la nada, los utensilios aparecieron frente a nuestros ojos siendo lanzados al piso. La sonajera de cucharas y vajilla rompiéndose nos hizo brincar a todos, quedando estupefactos y sin palabras, gélidos del horror. Jennifer se orinó ahí mismo del susto, y no paraba de llorar junto a Nicolás. Algo no estaba bien en casa. Por la noche, hablamos largas horas con mi esposo intentando buscar explicaciones a los hechos. No las había. Llevábamos años en esta casa y nunca hubo siquiera algo que nos pareciera raro o paranormal, no teniendo mucho sentido de que ahora estuviese pasando algo fantasmal. Concordamos en que deberíamos ir a la parroquia por el cura, explicarle estos extraños eventos, pues tal vez sea necesario dar una bendición a la casa. Recuerdo que dormía, no muy profundo, cuando escuché pasos fuertes en el primer piso. La casa era prácticamente toda de madera, haciendo imposible que alguien caminara sin notar su presencia en la quietud de la noche. Desperté a Pedro, indicándole sobre aquellos ruidos. Ambos nos quedamos en la cama sentados, silentes, asustados, apretando nuestras manos y escuchando cómo aquellos pasos subían por las escaleras en dirección a las habitaciones. En forma sigilosa y espeluznante, con cada pisada que hacía rechinar las tablas. Nos levantamos cautelosos y encendimos las luces del pasillo, mientras mi esposo en un tono violento preguntaba quién andaba ahí. Hubo un silencio incómodo, y luego las luces parpadearon algunos segundos hasta que explotaron los focos, dejando a oscuras el pasillo aquel. Fue en ese momento de oscuridad absoluta que aquellos pasos subieron aceleradamente, pasando justo frente a nuestras narices en la oscuridad, casi corriendo en dirección a las habitaciones de nuestros hijos. No pudimos ver absolutamente nada, ni siquiera alguna sombra oscura. Solo sentimos una brisa o cambio de aire en nuestras caras y aquellas fuertes y aceleradas pisadas, las cuales se perdieron al final del pasillo, en la habitación de Margaret, en donde la puerta se abrió lentamente para luego cerrarse de un portazo que retumbó en estruendo por toda la casa.
Cuando entramos en su habitación, Margaret dormía pesadamente. Sin embargo, lo que nos dejó paralizados y estupefactos fue lo que observamos atónitos al encender la luz. Lámparas, equipo de música, una silla de escritorio y cientos de objetos de su cuarto yacían apilados, montados uno sobre otro como una escultura no uniforme y completamente imposible de lograr. Incluso sobre él, un libro abierto levitaba. Cuando grité del espanto, todo se vino al suelo, despertando también a Margaret, quien asustada y confusa nos preguntaba que qué rayos estábamos haciendo ahí y por qué tiramos sus cosas al piso. Era inverosímil lo presenciado, completamente inexplicable. El terror se había instalado en casa. No pegamos un ojo luego de aquel incidente y por la mañana partimos rápidamente a la parroquia para ubicar al cura o a quien pudiera ayudarnos en este confuso y aterrador momento. Gracias a Dios nos recibió junto a su asistente, a quienes le explicamos los fantasmagóricos eventos, recibiendo como respuesta que tal vez estábamos ante alguna entidad espiritual que no descansa manifestándose por alguna razón con nosotros, pero también la posibilidad de una entidad maligna o demoníaca, pues el hedor nauseabundo y la putrefacción de cosas era una clara señal de aquello. Quedamos más aterrorizados luego de la conversación aquella, pese a que recibiríamos la ayuda eclesiástica. Por la tarde, y casi puntual al horario, el cura golpeó la puerta junto a su asistente. Eran las 7 de la tarde. Luego de ofrecerles una taza de café, en una vajilla nueva, por cierto, que tuvimos que comprar, le mostramos la casa y los lugares en donde habíamos tenido las manifestaciones aquellas. Sacó pronto su estola de un maletín marrón y de aspecto antiguo, un crucifijo de mediano tamaño y una botella de agua bendita, con la cual comenzó a bendecir o realizar una limpia a la casa, entre rezos que acompañaba a su asistente con la Biblia abierta. Recorrió toda la casa, salpicando de gotas benditas los rincones sin atención particular alguna, hasta que abrió aquella puerta, en donde frenó su mano y quedó por un instante inmóvil observando extrañamente cada rincón del cuarto, como sintiendo alguna presencia o algo diferente al resto de la casa. Era la habitación de Margaret. Sin darnos mayores explicaciones y con algunas indicaciones de orar y encender veladoras, se marchó rápidamente. Pero me pareció que algo particular había ocurrido en aquel cuarto, y de lo cual guardó silencio. Tal vez para no asustarnos aún más, pero sí nos prometió ayudarnos en caso de no ver mermado los extraños eventos. Aquella noche y los días siguientes estuvieron en calma. La visita del cura quizás había ayudado dándonos algo de tranquilidad, pero no duraría por mucho tiempo. Al tercer día, o mejor dicho, la tercera noche, aquellos extraños eventos habían vuelto, y esta vez con mayor fuerza. El sueño me vencía, por lo que busqué el control remoto de la televisión entre las ropas de cama y lo apagué, acomodando mi cabeza sobre la almohada lista para dormir. No habían pasado ni 3 minutos, cuando la televisión volvió a encenderse. Pensé que el control había quedado entre mi cuerpo y las ropas, pasándolo a llevar yo a mi marido entre las vueltas que uno se da en la cama. La volví a apagar. Esta vez dejé el control sobre el buró. No sé cuánto tiempo pasó y nuevamente me despertó. Alguien la había encendido nuevamente y esta vez con el volumen casi al máximo. Pedro, entre dormido, me recriminó enseguida por el escándalo, pensando que seguía viendo televisión a esas horas. Esta vez la desenchufé y pude lidiar con aquel extraño momento, pero quedándome una sensación de miedo intenso y de que alguien nos acompañaba en el cuarto. Era como cuando sientes la presencia de alguien a tus espaldas. Esto no iba a parar. Había días y noches de tranquilidad que incluso duraban casi semanas, pero eran ciertas noches particulares en que era imposible conciliar el sueño. Pasos, puertas que se abrían y cerraban, muebles que aparecían en otros lugares al amanecer, y lo más tenebroso y macabro de todo, cuando nos volteaban la puerta en la madrugada. Al comienzo, ingenuos, bajábamos a abrir en medio de la noche y nada. Cuando volvíamos a recostarnos, seguían tocando, como burlándose de nosotros.
Algo nos acechaba y se manifestaba en nuestro hogar, y no teníamos la maldita idea de qué era, pues tampoco, nunca se había dejado ver siquiera en sombras o algo fantasmagórico. Solo nos atormentaba con golpes, pasos, desapareciendo y apareciendo cosas de la casa. Y cuando quería ser más violento, azotando puertas y ventanas, e impregnando la casa de nauseabundos hedores a muerte y pestilencia. Había momentos en que esto nos agotaba, y ya el miedo era como si lo tuviéramos asimilado. También, como les comenté, días de total quietud que llegaban a inquietarnos, pero hasta ese momento no había caído en cuenta de algo muy particular, que pronto comenzó a inquietarme aún más. Era Margaret. Parecía no inquietarse con todo esto ni afectarle, y si bien estaba totalmente al tanto de todo, era como si no le importara. Ella estaba en su tercer año de la universidad, y solo había decidido desde que comenzaron estas manifestaciones a quedarse fuera donde una de sus compañeras y mejor amiga, cuando todo se ponía mal o duraban los eventos demasiadas noches. El padre, si bien comenzó a venir más seguido con sus bendiciones, no surtían efectos prolongados, durando solo algunos días o semanas la tranquilidad. Fue ahí cuando mi hermana, quien por cierto estaba al tanto de todo, nos habló de una vidente, vecina suya, que se dedicaba a estas cosas raras y que le había comentado de algunas experiencias en su trayectoria. Se jactaba de la capacidad de ver cosas fuera de este plano y sentir también más allá de nuestros sentidos, por lo que no dudamos en buscar orientación con ella a través de mi hermana. Y pronto tendríamos su visita. Cuando aquella vidente pisó nuestro hogar, quedó largos segundos en silencio observando a su alrededor. No sabíamos si le había sorprendido la cantidad de crucifijos que habíamos puesto sobre las paredes y aquel altar que levantamos a la Virgen en una de sus esquinas, o bien si había sentido algo de inmediato, como ocurre en las típicas películas cuando aparece la psíquica. Charlamos por casi una hora, en donde le contamos a detalle los acontecimientos desde un comienzo, quedando muy sorprendida, sobre todo porque en estos 3 meses no habíamos visto a ninguna entidad. Es decir, esta no se había querido manifestar ante nuestros ojos, lo que, para ella, hacía la situación más peligrosa aún, incluso pudiendo alojarse dicha entidad en el cuerpo de algún miembro de la familia, en forma desapercibida. Aquello nos causó escalofríos. Sin embargo, el tema también podía llevar a otro ámbito, un caso poltergeist. La siguiente media hora nos adentró profusamente sobre aquel término, cosa que jamás en mi vida había vuelto a escuchar luego de la clásica película de 1982, creyendo hasta ahora que solo se trataba del nombre de un film de terror. Ciertos acontecimientos y manifestaciones como la pérdida de objetos, o ver estos en estados innaturales, el no tener una presencia determinada como responsable, entre otras, eran quizás síntomas de un fenómeno poltergeist. Nos contó que no está comprobado como algo paranormal como tal, pues hay una gran parte de la comunidad científica que asocia estos fenómenos a poderes psíquicos, generados inconscientemente por personas y que terminan en una histeria colectiva de los afectados, creyendo que son cosas paranormales o demoníacas. Ambas ideas me parecían una locura, pero lo cierto es que algo se vino a instalar a esta casa, a vivir con nosotros y nos atormenta. Clarisa era el nombre de aquella vidente, quien encendió inciensos de múltiples aromas por toda la casa. Luego nos solicitó dejarla sola en su recorrido. Casi era a ojos cerrados, apoyándose en su avance con sus manos tocando paredes y casi todos los objetos de la casa. Deambuló lentamente sin decir palabra alguna mientras esperábamos sentados en el sofá. Cuando terminó, luego de casi media hora, lo primero que preguntó fue quién habitaba al fondo del pasillo. Margaret, mi hija mayor, respondí ya preocupada, pues al igual que el cura, algo sintió en aquel cuarto. Una extraña energía había sentido en él, quedándose mayor tiempo intentando captar algo que nos ayudara a resolver el enigma. Era una fuerza o carga muy débil, pero cuando tocó las ropas de Margaret, en su mente pasaron imágenes como flashback de un grupo de jóvenes en un auto en medio de la noche bebiendo y con música fuerte. No distinguía rostros con claridad,
pero por las voces le parecía ser un grupo de chicas adolescentes con algo en común que las unía. Luego a su mente llegó un edificio, como un campus estudiantil y muchos cuerpos, como similar a una morgue. Luego un panteón. Fue ahí, y luego de ese trance cuando abrió los ojos y lo primero que vino a su mente fue la palabra huesos. Huesos, 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 repetía en murmullos, mientras sacaba de sus cosas un cuaderno en donde anotó aquellas visiones, y por supuesto aquella palabra clave, el cual nos mostró posteriormente. No me gustaba para nada lo que oía. Había también algo siniestro en aquella mujer que me causaba repulsión o tal vez miedo. Lo cierto es que luego sus preguntas comenzaron como a atar cabos desde sus visiones. Mi hija efectivamente tenía un grupo de amigas de universidad con quien salía frecuentemente, todas compañeras de la carrera Medicina Legal, en posgrado de Patología Forense. Antes de irse, no aseveró nada. Parecía vislumbrar algo, pero dijo necesitar más tiempo, por lo que solicitó si podía llevarse una prenda de Margaret y otro objeto de la casa. Asustada me negué en un comienzo pensando en brujerías o cosas así, pero mi marido aceptó y me hizo ver que era con la finalidad de saber lo que pasaba y si tal vez Margaret podía estar en peligro o implicada con los eventos, lo que sería aún más preocupante. Clarissa nos aseguró confidencialidad, transparencia y por sobre todo la verdad. Mi hermana avaló aquello. A su parecer, podría ser Margaret dueña de algún poder psíquico sin saberlo, capaz de causar este nivel de manifestaciones, pero también puede ser que sea una entidad que vive con ustedes, que llegó por algún motivo a través de Margaret. De ser así, lo averiguaría, pues creía más en ello que en lo psíquico. Si bien los científicos se han burlado por siempre de los casos poltergeist, ellos tampoco nunca han comprobado que un ser humano tenga la capacidad psíquica de hacer tales manifestaciones. Por ello seguía creyendo en lo paranormal, y su experiencia así lo avalaba. La vidente nos había dejado peor con su visita. No podíamos dormir y solo los niños ingenuos lo hacían algo más tranquilos. Intentábamos ver algo de televisión con Pedro, cuando Margaret llegó bien tarde por la noche. Al ser mayor de edad, no necesitaba darnos tantas explicaciones y al parecer se había cansado de dormir donde su amiga, pasando directamente a su cuarto. Un fuerte hedor llegó a nuestras narices acompañado de ruidos en la cocina. Al parecer se venía otra de aquellas noches de horrores. Esta vez era una pestilencia alcantarilla, o literalmente a heces de animales, levantándonos de inmediato a investigar su origen. Al salir del cuarto, el hedor era aún más fuerte, causando una asquienta repulsión. Bajamos cautelosos, pues las manifestaciones ruidosas no eran como en otras oportunidades. Esta vez eran tenues sonidos sobre la madera, como que rascaban el piso de manera muy sutil, bajando cautelosos y con pánico ante lo que nos encontraríamos. Venía de la cocina efectivamente, el origen de todo. Y la sorpresa fue mayúscula y pavorosa cuando encendimos la luz y cientos de ratas deambulaban por el piso y por los muebles. Asquerosas y repugnantes se paseaban por la cocina como si les perteneciera. Mi marido casi revienta una con su pisada, y el solo roce con la planta del pie lo asqueó a tal punto de que casi vomitaba. No pude contener mis náuseas ante semejante escena, y menos cuando una de ellas rozó mi pie, devolviendo lo poco que había cenado. Eran muchas en un ir y venir, desde cada rincón de la cocina, algunas enormes como un gato de pocos meses, y otras tan pequeñas como fetos arrastrándose por el piso en busca de alimento. Pedro abrió la puerta trasera de la cocina y tomó el trapeador de aseo, comenzando a golpear el suelo alocadamente para espantar a las ratas, obligándolas a salir de casa. Por mi parte, tomé de un mueble estúpidamente insecticida y comencé a lanzarlo en su huida, como si aquello fuese veneno para ratas. Pero la desesperación era tal que no lograba pensar con claridad mis actos. Las luces parpadearon nuevamente hasta apagarse por completo en cosa de minutos, y todo fue un silencio aterrador. Luego pisadas a nuestro alrededor, a escasos metros de nuestra posición.
Aquella entidad, que se escondía en la oscuridad y no se dejaba ver, tomó rumbo a las escaleras, subiendo lentamente, pero a paso cansino, hasta que llegó al pasillo de los cuartos, justo casi sobre nuestras cabezas. Sentimos cada paso que dio, así también cuando abrió la puerta de nuestro cuarto, luego la de nuestros hijos, y fue ahí cuando nos paralizamos. Los gritos de los chicos nos sacaron del estado de parálisis y rápidamente subimos a las habitaciones. Nicolás yacía en el suelo. Había sido jalado desde los pies abruptamente y pataleaba desde el piso descontrolado, como luchando contra algo o alguien. Jennifer gritaba sentada en la cama como si hubiera visto al mismo diablo. No había absolutamente nada, ni nadie con los niños, pese a que revisamos cada rincón y muebles. Los abracé fuertemente mientras Pedro revisaba debajo de las camas. Me miró y abrió los brazos como diciéndome de qué rayos estaba pasando. Justo en ese momento, los cabellos comenzaron a erizarse, o mejor dicho, a elevarse sobre mi cabeza, como si una fuerza extraña proveniente del techo. Luego fue mi gargantilla, que levitaba alrededor de mi cuello. Fueron segundos de pavor hasta que las camas comenzaron a saltar y salimos despavoridos. Pronto Margaret salió de la habitación por los gritos preguntando qué sucedía, y fue cuando todo se calmó intempestivamente. Parecía tranquila, como absorta a todo esto que hace más de media hora ocurría. Fue ahí que comencé a entender que tal vez la vidente tenía algo de razón. De ser así, esto tiene que ver con Margaret, y si lo pienso bien, habíamos tenido eventos desde que ella se fue a quedar con su amiga. Qué tonta fui al no caer en cuenta de aquel gran detalle. Cuando Margaret no está, las manifestaciones desaparecen. Dios mío, esto me aterra de solo pensarlo.